Amados hermanos, bendiciones, un abrazo. Quería compartirles una pequeña reflexión sobre la depresión. Bueno, creo que todos saben, ¿cierto?, que es una de las enfermedades, ¿cierto?, que quizás ha tenido un aumento más grande, por lo menos de las enfermedades mentales, más grandes en la sociedad. A medida que las sociedades son más desarrolladas, se va manifestando más la depresión o otros tipos de trastornos mentales, que quizás tienen que ver con esto. Y bueno, es una mezcla de estrés, ansiedad y distintos factores que van a depender de cada persona, pero todos tienen un factor común que es la depresión, es una sensación de temor. Hay que entender de que el temor no es simplemente sentir un terror a algo. Hay muchas maneras en que hay un temor que nos puede llevar desde una desilusión, desde la falta de un trabajo, desde la pérdida de un, ¿cómo se llama?, familiar, etcétera, etcétera. Pero ¿cierto?, esta enfermedad tiene controlada a la sociedad y los cristianos no estamos exentos de eso. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces la fe y la confianza en Jesús es lo que nos va a poder mantener de una manera que podamos sobrellevar estas cosas. Nadie está exento de poder vivir una circunstancia que nos cause temor, que nos cause incertidumbre, que nos cause inseguridad, incluso algún estado ansioso o depresivo o estresante, ¿cierto? Ahora, no todo estrés es malo, ¿cierto? Hay cierto estrés que es natural, que nos lleva a poder reaccionar, ¿cierto? Y poder enfrentar ciertas situaciones. ¿Cuál es el problema? Cuando nos hace daño psicológicamente y en nuestro cuerpo también. Bueno, quería compartir, es una pequeña reflexión, no un estudio, así que no voy a ser muy largo con esto, pero por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 10 dice: el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. Aquí nosotros vemos, hermanos, de que el corazón conoce la amargura de su alma. Eso quiere decir de que en todos los estados depresivos desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Aparte del acompañamiento psicológico que se hace, ¿cierto? Y una reeducación para poder controlar las, ¿cómo se llama?, emociones y poder, ¿cómo se llama?, afrontar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, las situaciones. También encontramos un tratamiento farmacológico, ¿cierto?, que principalmente deriva en evitar que la persona termine suicidándose. Pero nosotros vemos de que en todo eso, los que rodean, ¿cierto?, a una persona que está, ¿cierto?, en este estado, los consejos que se le dan es que, ¿cómo se llama?, no le diga ánimo, porque no puede, ¿cierto? Y no le diga: oye, pero no te preocupes tanto por eso, porque está cursando una enfermedad psiquiátrica, ¿cierto?, que tiene un tratamiento. Pero nosotros vemos de que el corazón conoce la amargura de su alma. En este pasaje yo creo que está hablando del corazón, del área del hombre que conecta al alma y el espíritu, que podríamos decir que es muy parecido a la voluntad del hombre, hacia donde se inclina, donde tiene que ver con mi identidad, con mi esencia, quién soy. Por eso muchas veces encontramos de que tenemos que seguir a Dios de todo corazón, o puso su corazón en seguir a Dios, etcétera, etcétera. Creo que este pasaje podría estar haciendo alusión a eso con corazón y no necesariamente con sentimientos. Entonces el corazón, mi identidad, conoce la amargura. Y aún en estos procesos de amargura o de depresión, nosotros podemos, amados hermanos, conocernos a nosotros mismos, cómo realmente reaccionamos, qué es lo que realmente hay en nosotros. Hay que recordar de que Dios tiene cuidado de nosotros. Ninguna cosa que nos pase, aunque sea por nuestros propios errores, amados, si nosotros tomamos con una actitud de humildad y de arrepentimiento, la gracia de Dios nos va a sostener. Todo es una potencial oportunidad para que podamos desarrollarnos. Si nos equivocamos, es una oportunidad de desarrollar la humildad, la dependencia de la gracia de Dios, incluso muchas veces pedir perdón, restaurar, poder trabajar la paciencia y la diligencia. Por ejemplo, si estamos viviendo una situación injusta, con mayor razón es un periodo de prueba donde vamos a aprender a depender de Dios, a depender de la mano de Dios y hacer las cosas de la manera correcta, ¿cierto? Y no tomar atajos haciendo cosas muchas veces que van en contra de la moral y los mandamientos de Dios. Pero en esta segunda parte dice: y extraño no se entrometerá en su alegría. Y eso nos muestra una esperanza. Nos muestra Proverbios de que hay periodos que vamos a vivir
situaciones que nos van a amargar o que nos van a hacer sentir en un estado de congoja y donde no va a haber, ¿cómo se llama?, alegría. Pero si yo lo tomo con la actitud necesaria, con fe, con esperanza en Dios, aprendiendo de los errores, con paciencia. Acuérdense que en Santiago dice, tenga la paciencia su obra perfecta cuando estamos en aflicciones. Después, en mi alegría, en el gozo, en el fruto, en el resultado de lo que Dios va a hacer en mi carácter, no que me va a hacer justicia, es cierto que los otros que me persiguieron van a estar mal, no, sino en el resultado de mi carácter, ¿cierto? En el resultado de lo que Dios quiere hacer conmigo. Cuando se cumpla lo que Dios quiere hacer con mi vida, entonces extraño no se entrometerá en mi alegría. Y estamos hablando de una alegría profunda, ¿cierto? Porque Dios me sacó de la amargura. Dios me sacó, hay una alegría profunda, un gozo que se establece en el corazón, que ya no te lo puede remover ningún extraño. Cosa que muchas veces nos pasa, porque muchas veces nosotros somos volátiles. Nuestra alegría superficial, viene un extraño, nos, ¿cierto?, hace algo, nuestro cónyuge, nuestro amigo, hermano de la iglesia, ¿cierto?, y nos quita el gozo que teníamos. Muchas veces nosotros, ¿cómo se llama?, vivimos así, en altos y bajos, y es porque no tenemos una alegría profunda. Y la prueba es lo que hace que esa alegría se profundice. También les quería compartir el versículo de Proverbios, ¿cierto? En Proverbios 14:13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es la congoja. Aquí nosotros vemos, bueno, yo creo que hay otra versión que es la versión textual que dice de que aún en la risa puede estar adolorido el corazón o puede haber tristeza. Entonces, no porque una persona sea risible, ¿cierto?, se esté riendo, sea buena para la talla, significa, ¿cierto?, que no está pasando por una situación o que no hay tristeza en su corazón. Y muchas veces la tristeza es externa, pero cuando no sabemos resolverlo, se arraiga al corazón. Entonces, tenemos que saber de que tenemos que aprender a vivir y a aceptar de que hay situaciones donde vamos a vivir alegría y situaciones donde vamos a vivir situaciones que no nos van a causar alegría, sino que nos van a causar congoja. Pero que en todo eso, la perseverancia, la fe, principalmente la paciencia y la perseverancia en andar según los mandamientos de Dios, es la clave para poder alcanzar el beneficio que viene de la aflicción. Cualquier aflicción, cualquier situación que estés viviendo, para que puedas alcanzar un beneficio de aquello de parte de Dios, necesitas perseverar. Amén, hermanos. Aún en los errores, amados, los errores son una oportunidad para quebrantar nuestro corazón, para depender de la gracia de Dios. Y también les quería compartir finalmente el versículo que dice, el versículo 30 dice, el corazón apacible es vida para el cuerpo o para las carnes, mas la envidia, pudrimiento de huesos. Hay otra versión que dice carcoma de huesos. Hermanos, muchas veces nosotros nos amargamos, amados, o vivimos congoja, no por situaciones netamente injustas, sino hay un tema que es la envidia, hermanos. Y la envidia creo que es la raíz de los celos, ¿cierto? Porque cuando yo celo a alguien es porque, no desde el punto de vista de que cele a mi esposo o a mi esposa, ¿cierto?, porque alguien la está mirando, sino que muchas veces hay, hermanos, una envidia en nosotros porque el otro está feliz, porque yo estoy triste, porque al otro le va bien, y muchas veces nos pasa en la familia, nos pasa en la iglesia, nos pasa con otros ministerios. ¿Por qué él prospera y yo no? ¿Por qué a él sí y yo no, Señor? Entonces nosotros tenemos que saber de que Dios tiene un trato personalizado con nosotros. Y a veces no nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que nos tenemos que arrepentir y corregir en nuestra vida. Y nos encontramos también, ¿cierto?, de que la envidia también se puede dar en la familia, incluso hasta con cónyuges. ¿Por qué mi esposa o mi esposo, ¿cierto?, es tan admirado? ¿Por qué él el que siempre ¿cómo se llama?, lo toman en cuenta? ¿Por qué, ¿cierto?, no sé, cualquier cosa? Pueden haber envidias de cosas que nosotros no resolvemos, porque la envidia nace de un corazón que no está conforme con lo que tiene, de un corazón que no ha aprendido a ser feliz con lo que tiene. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que vamos a vivir tiempos de congoja, pero tenemos que aprender a satisfacernos de la vida que nos toca vivir, que no es lo mismo que conformismo.
que yo me conforme con lo que tengo y no lucho por superarme, sino que yo pueda, como dice Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y para todo he sido entrenado. Así que la raíz de la envidia, ¿cierto?, es que no logro saciarme con lo que tengo. Y necesito tener lo que tienen los demás o provocar y hacer que los demás no tengan lo que yo no tengo. Alegría, éxito, porque no solamente cosas, incluso hasta en espiritualidad, ¿cierto? Yo no logro ser tan espiritual como el otro, pero voy a impedir que el otro ore, voy a impedir que el otro porque no quiero que tenga lo que yo quiero. La envidia realmente no es yo quiero tener lo que el otro tiene. La envidia es yo quiero que el otro no tenga lo que yo no tengo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nos deshacemos de la envidia? Bueno, tenemos que saber de que tenemos que aprender a saciarnos de lo que viene de nuestro Padre hacia nosotros. Debemos tener una identidad de hijos clara y aprender a deleitarnos con la vida que nos toca vivir, que no es conformismo, le vuelvo a repetir, no es que usted no luche por surgir, sino que aprender a deleitarme y a mirar para adelante a que yo me tengo que ir superando. ¿Amén? Y alcanzar el blanco perfecto. Para eso tengo que tener un propósito claro. Alcanzar el blanco perfecto, que es el carácter de Jesucristo. Y nos encontramos, ¿cierto?, que dice carcoma de huesos, que carcome hasta lo más profundo. Amén, amados. Entonces, el corazón apacible es vida al cuerpo. La envidia nos quita la paz. Tenga paz en su corazón. El corazón apacible, el corazón que no anda inquieto, que no tiene bulla interna, ¿cierto? Que van a haber momentos de aflicción, de ansiedad, ¿cierto?, de todo eso, pero siempre voy a volver a la paz, siempre voy a volver a la quietud de saber que todo está bajo la soberanía y que la gracia de Dios me ampara. Y yo necesito tomar la gracia de Dios. Dice, id confiadamente al trono de gracia. Nosotros tenemos que ir a la gracia para que nos traiga paz. Y eso no es mágico. Cuando yo voy a la gracia es cuando estoy pendiente, ya Dios está trabajando en mí, estoy viviendo esta situación compleja, económicamente, familiarmente. ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Cómo tengo que reaccionar a esta situación? ¿Cómo he reaccionado? ¿Cómo lo he llevado? ¿Cómo lo he llevado? ¿Lo he llevado bien? Quizás según yo sí, pero según lo que Dios espera del carácter de Jesucristo. ¿Cómo lo tengo que abordar? ¿Cómo puedo restaurar la situación? Amén. Eso, amados. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo. Espero esto sea de bendición.